¿Qué tal, amigos, amigas de cuidatusencías.es? Bienvenidos una vez más a este espacio de divulgación en directo que hacemos todos los jueves al mes, donde repasamos algunas de las cuestiones más interesantes relacionadas con la salud de nuestra boca, con el mundo de la periodoncia, con nuestras encías, nuestros dientes, la lengua, es decir, todo aquello que forma parte de nuestra boca es interesante y es lo que nos ocupa en este Cuida tus encías en directo. Hoy para hablar de un tema súper interesante. Yo le reconozco que no tengo ni idea, no había oído nunca hablar de ello, y eso que llevo unos cuantos años ya trabajando en este sector, que es el tema de los injertos en las encías. Hoy contaremos con las doctoras Lucía Barayat y Olaya Argibay, que ahora mismo en un ratito las saludaremos. Pero yo antes tengo que hacer parada obligatoria en nuestra página web, recomendarles cuidatusencías.es, donde semanalmente publicamos informaciones relacionadas con toda esta cuestión de la salud periodontal y donde ustedes pueden suscribirse directamente escaneando ahora mismo este código que están viendo en pantalla, acercan su móvil, la camarita, y automáticamente este código QR les va a llevar a la suscripción de nuestra newsletter, de tal manera que es mucho más cómodo. Aunque a nosotros nos apetece siempre que entren en la página web de Cuida tus Encías, de esta manera en su correo electrónico pueden recibir esa información que, insisto, es una información avalada científicamente por la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, que es el paraguas a través del cual funciona este proyecto de Cuida tus Encías, de divulgación hacia la sociedad en general, y que está a su entera disposición. Les digo, anímense, por favor. Vamos a hacer una pequeñita pausa para agradecer la colaboración de uno de nuestros patrocinadores y enseguida nos metemos en la cuestión de batalla de hoy. Pues lo dicho, vamos a hablar con las doctoras Olaya Argibay y Lucía Barayat, a las que ya están viendo en pantalla y a las que saludo. Muy buenas, bienvenidas a Cuida tus Encías. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Ángel. Antes de empezar, me van a permitir a todos los espectadores de Cuida tus Encías, a todos aquellos seguidores de Cuida tus Encías, porque normalmente solemos decir aquello de que la información que nosotros compartimos con ustedes está siempre avalada, pasa por el tamiz de profesionales sanitarios. Bueno, pues Lucía y Olaya son dos de esas grandes personas que nos están ayudando a hacer este trabajo de divulgación, así que públicamente me vais a permitir, antes de empezar, que haga este agradecimiento a vuestro trabajo y a vuestra ayuda. Gracias, es un placer. Gracias a ti, Ángel. Desde luego es muy interesante formar parte de un equipo como este y nada, yo me siento muy orgullosa, así que espero que realmente consigamos llegar a la gente. Venga, vamos a intentarlo. Hoy vamos a hablar del tema de los injertos en las encías y voy a empezar preguntándote a ti, Lucía, ¿qué es un injerto de encía y, sobre todo, cuál es el propósito principal de esta técnica? Pues un injerto de encía, que es como comúnmente se conoce por parte de los pacientes, es una técnica quirúrgica que se realiza en la clínica dental con el objetivo de o bien aumentar la calidad y la cantidad de encía en casos en las que es deficiente, y también para tratar situaciones en las que hay retracción de las encías. Entonces es una técnica que se recomienda no por el simple hecho, por ejemplo, de tener una recesión, va a ser necesario hacer un injerto, sino en aquellos casos en los que el paciente presente retracción de encías y se acompañe de una alteración estética, que al paciente no le guste el aspecto, que tenga hipersensibilidad,
que tenga una caries asociada o algún tipo de lesión, o que esa recesión se haya visto que va progresando con el tiempo, en ese caso estaría indicado tratarla. Y la otra situación clínica en la que puede estar indicado una injerto de encía es cuando hay digamos, un déficit en la cantidad o en la calidad de encía alrededor de un diente o de un implante, y en ese caso se recomienda para mejorar los tejidos alrededor de los dientes y los implantes y que se mantengan en salud, digamos, durante más tiempo, o sea, que sea más estable la situación clínica en esas localizaciones, ¿no? donde la encía es deficiente. Olaya, ¿nos podrías contar un poco cómo es ese proceso, en qué consiste ese proceso? Cuando hablamos de un injerto, exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿cómo es ese proceso? Bueno, como ha dicho Lucía, o sea, es una técnica muy meticulosa, ¿no? Que vamos a aplicar en ciertos casos muy concretos. Como estamos hablando, en dientes, como veis, que tienen patología, o sobre todo que aquellos pacientes no pueden higienizar. Y con esta técnica nosotros lo que vamos a intentar es crear un lecho, ¿no? Es decir, una zona alrededor de ese diente o implante expuesto, donde vamos a poner ese tejido que en principio vamos a tomar de zonas como el paladar, ¿no? Vamos a preparar la superficie de la raíz, vamos a limpiar todo muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Crear eso, una cama o un lecho donde poner ese tejido donante para que se pueda adaptar a esa zona, con el futuro de que, bueno, se produzca una nueva, digamos, nutrición por parte de ese lecho, ese injerto vaya adelante y podamos recubrir la superficie de la raíz. Al final es como la naturaleza buscar pues hacer un injerto como una raíz, una rama de un árbol, por ejemplo. Suena ya casi a ciencia ficción, pero es una realidad de lo que estamos hablando, sin duda, ¿no? ¿De qué tipos de injertos estamos hablando? ¿Qué tipología de injertos tenemos, Lucía? ¿Qué tipo de técnicas se llevan a cabo para hacerlo? Siempre, como bien decía Olaya, eso, lo más habitual es tomar un injerto de la zona del paladar en aquellos casos en los que las zonas vecinas a la zona que queremos tratar no tengan una cantidad suficiente de tejido, que también se podría utilizar como zona donante. Recurriremos al paladar para tomar un pequeño injerto que puede ser de distintas características en función del efecto que nos encontremos. O sea, hay muchas técnicas quirúrgicas descritas y en función del caso concreto, pues el profesional decidirá qué técnica aplicar en cada caso. Pero es verdad que el injerto del paladar se queda en general muy bien estéticamente y la verdad que con el tiempo, me estoy adelantando un poco a preguntas siguientes, pero mimetiza muy bien con los tejidos adyacentes. Entonces el resultado estético, si la técnica es la adecuada, suele ser bastante bueno. Porque los principales beneficios, Olaya, bueno, uno ya nos lo has comentado, ¿no? Es recuperar una situación que se da prácticamente por perdida, ¿no? Con respecto al tema de la salud de la boca. Pero, en general, ¿cuáles serían los principales beneficios de aplicar este tipo de técnica? Pues mira, Ángel, como comentábamos, y sabes que somos fans y siempre volvemos a lo mismo, lo principal es recuperar la salud, pero para que haya salud, esa es la clave para mí de cuándo hay que realmente realizar un injerto, ¿no? Es verdad que normalmente mucha gente acude por una cuestión estética. No cabe duda que también con este tipo de procedimientos podemos solucionarlo, pero debemos de tener claro que el mayor beneficio que vamos a obtener a largo plazo es que nuestro paciente pueda cepillarse. También hay condiciones secundarias, a veces pues, los pacientes refieren sensibilidad, que con este tipo de procedimientos, pues en algunos casos se ven que, bueno, se reduce esa sensibilidad, probablemente no la elimina por completo. Lucía, estamos hablando de una cirugía. Como todas las cirugías, me imagino que hay una serie de riesgos, una serie de potenciales situaciones complicadas. ¿Cuáles son estas y cómo las tenéis controladas? Es verdad que es una cirugía, como decíamos, son técnicas microquirúrgicas muy delicadas y entonces, como le explicamos a los pacientes, es importante que ellos pongan de su parte, que ellos cumplan con todo lo que todas las indicaciones que se les dan en el posoperatorio. Yo personalmente siempre les enseño una imagen de cómo ha quedado al final la cirugía para que ellos entiendan pues, que es una situación delicada. Les digo, mira, hasta aquí ha ido todo fenomenal. El otro 50% depende de cómo tú te cuides, ¿no? Entonces, es importante que ellos entiendan pues, que esa zona tiene que estar lo más inmovilizada posible,
que no deberían, por ejemplo, yo que sé, traccionar del labio para ver cómo va la cosa, que deberían de tener una dieta blanda, deberían de evitar pues deporte de impacto. Entonces, eso es todo ello importante para que el injerto se pueda revascularizar bien y tengamos éxito en nuestro procedimiento. ¿Cuál es el mayor riesgo? Pues que efectivamente ese injerto no se integre y que volvamos a una situación como la de partida o incluso un pelín peor. Entonces es importante que el paciente entienda, yo siempre les digo, mira, las 2 semanas siguientes a que se te realice la intervención, tú tienes que ser consciente de que tienes que tener una serie de cuidados. Como es una cirugía en general programable, les digo, elige el momento en el que menos mal te venga, porque a nadie le apetece meterse en una cirugía. Pero que es importante que no sea, yo que sé, que se van a la boda de su hermana al día siguiente o que tengan su aniversario, porque es verdad que tienen que, aunque con la medicación es bastante llevadero, tienen que tener una serie de cuidados. Por ejemplo, ¿qué tipo de cuidados? Me entiendo, prescindir de algún tipo de bebidas calientes o no lo sé. Dieta blanda, sobre todo lo que se pueden comer, todo lo que se pueda chavar con el tenedor, todo lo que pues, se pueda clavar ahí, tipo yo que sé, arroz, pan duro, frutos secos, solomillo, todo eso hay que evitarlo. Lo que decíamos, evitar la tracción del labio, evitar apoyarse en la zona, evitar mirárselo, enseñárselo a otros, que pacientes muy ansiosos pueden querer ver cómo va, por eso es importante que entiendan que, oye, tú, aunque te sientas raro, no lo mires en ninguno de los casos. El deporte de impacto también es importante evitarlo y básicamente sumergir la cabeza en piscinas, también lo solemos decir, porque es verdad que las piscinas son un entorno contaminado. Y básicamente es eso, si eso lo cumplen y la dieta blanda y demás, normalmente es una situación, es una cirugía con bastantes probabilidades de éxito si la intervención ha ido correctamente. Olaya, ¿cómo evaluáis si un paciente es candidato a este tipo de cirugía, a este injerto? Candidato, bueno, en principio hay una condición que yo creo que es indispensable para poder realizar este, como decía Lucía, con cierto grado de éxito, ¿no? De probabilidades de éxito, y este paciente no puede ser fumador. No puede ser fumador porque inevitablemente estamos hablando de cirugías meticulosas donde estamos intentando que milímetros de encía que tomamos de zonas donantes injerten en zonas muy pequeñitas. Inevitablemente, para que algo vaya arriba necesitamos que haya vascularización, es decir, que haya un aporte sanguíneo. El tabaco juega totalmente en contra, ya sabemos que para otro tipo de enfermedades sistémicas obviamente tampoco favorece, pero a nivel de la boca es un hándicap, y más a la hora de realizar este tipo de procedimientos. Además de eso, pues inevitablemente también tiene que ser un paciente que tiene que haber salud en su boca para poder realizar estos procedimientos. Es decir, tiene que haber pues, revisado su boca, que haya un estado de salud, que todo esté controlado. En ese momento podemos dedicarnos a hacer este tipo de cirugías, que son cirugías, como decía Lucía al principio, de cirugía plástica periodontal, es decir, aquello más meticuloso y más cuidadoso que el paciente debe de realizar, obviamente, como ya nos decía, pues unos cuidados esmerados, pero también por nuestra parte es muy demandante. Entonces, si ese tándem se da, obviamente tenemos muchas más probabilidades de éxito. Antes decíamos que los pacientes también debían ser sistémicamente sanos. Hoy en día es realmente casi complejo con el envejecimiento de la población que podamos tener pacientes que no tomen ninguna medicación o que no tengan ninguna enfermedad, con lo cual esto siempre va a estar un poco en contrapunto, pero es verdad que aquellos pacientes que a lo mejor toman ciertos anticoagulantes podemos tener cierto riesgo, digamos, de complicaciones, pero postquirúrgicas, como nos explicó Lucía, pues que haya más sangrado y demás, que hoy en día podemos controlar, pero que son factores que también debemos de tener en cuenta, obviamente. Todo lo que influye a cicatrización, sistema inmune, sangrado, debemos de ser muy cuidadosos y muy cautelosos a la hora de hacer este tipo de cirugías. Entendido, Olaya. Lucía, permíteme que vuelva un poco a ese proceso después de la intervención. Hablabas de ciertas cosas que tenemos que evitar, pero ¿cuánto tiempo es el proceso de recuperación? ¿Qué plazos hay una vez se ha hecho esa intervención para que la boca vuelva a estar un poco en las mismas condiciones que estaba? Mejores condiciones, perdón. Exacto. Normalmente dura 15, o sea, los primeros 15 días es cuando el paciente tiene que tener más cuidados, la primera semana es más crítica, pero se esperan 15 días a retirar la sutura del lecho
Y la maduración completa del injerto sería más o menos al mes y medio después de haber realizado la intervención. Por eso en esas 2 primeras semanas donde el paciente, y no lo he dicho antes, además de todos los cuidados, no se puede cepillar la zona, tiene que estar con los enjuagues de clorexidina, y entonces a partir de esas 2 semanas poco a poco puede empezar ya con el cepillo quirúrgico, ya cepillarse luego a la siguiente semana normal, y ya esos 6 semanas ya podemos hacer una evaluación del injerto, cómo ha quedado, porque ya está, digamos, maduro el tejido. Mes y medio. Totalmente, perdona Lucía que te interrumpa. Olaya, sabes que en este espacio, bueno, sabéis las dos, en este espacio buscamos también un poco la promoción de la salud, del prevenir, ¿no? Estamos hablando de una situación un poco límite, pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos, la sociedad en general, para prevenir llegar a una situación en la que necesitemos un injerto? Igual esto es un poco de perogrullo, pero está muy bien que lo recordemos, ¿no? Pues no, todo lo contrario, pero bueno, va a parecer que yo aquí estoy todo el rato diciendo exactamente lo mismo, pero es la clave del éxito al final para todo, para que los procedimientos salgan bien, pero también para prevenirlo. La prevención, sin duda, viene del cuidado de la boca por parte de nuestros pacientes, como con higiene oral, con una técnica adecuada, con instrumentos y dispositivos adecuados, de una forma constante, haciendo revisiones periódicas para que, pues, si tenemos un problema de enfermedad periodontal, de periodontitis, de gingivitis, podamos solucionarlo a tiempo. También si pues, vamos a realizarnos un tratamiento de ortodoncia donde podemos hacer movimientos de riesgo, pues que inevitablemente también escojamos profesionales que han dedicado tiempo a su formación en este ámbito, pero también se los vamos a colocar en un implante. Es decir, la prevención viene de nuestra mano como pacientes a la hora de realizar aquello que en casa tenemos que hacer de forma constante, con buena higiene, con no fumar, con cuidarnos, o sea, hábitos de vida saludables, que hoy en día sabes que hablamos mucho de ellos, y por otro lado, escogiendo también profesionales que nos den garantías de que van a cuidar nuestras encías, es decir, los periodoncistas, sabes que somos, bueno, pues un poco la parte de los dentistas que más nos preocupamos de este tipo de patologías y que, bueno, debe de haber un seguimiento por parte de nuestros pacientes para que si hay, lo que decíamos antes, enfermedades periodontales, tratarlas a tiempo y cualquier deformidad que se nos pueda presentar podamos pues, tratarla con cierta premura. Yo te agradezco que los mensajes sean repetitivos porque son al final los que nos van quedando, los que nos tienen que ir quedando. Lucía, estamos hablando evidentemente de una técnica, pero ¿hay alternativas? Es decir, ¿hay algún paso previo para poder evitar el injerto o hay algunas alternativas o disponéis los profesionales de algunas alternativas que pudieran solucionar ese problema de la boca sin llegar al injerto? A ver, como decía Olaya, como alternativas está siempre la prevención, dar unas instrucciones de higiene para que el paciente no solo se cepille cada día, sino que se cepille de manera adecuada sin producir una lesión en las encías, porque de hecho una gran parte de las recesiones muchas veces se producen por cepillado agresivo. Entonces, una alternativa ya de entrada es monitorizar esas recesiones en el caso de que sea el motivo por el cual se hace un injerto de encía. Y irlas vigilando a lo largo del tiempo. Y en el caso de que el injerto ya sea necesario por todos esos motivos que decíamos, por cantidad o calidad insuficiente, en ese caso muchas veces el paciente lo que más miedo le da es la palabra paladar, injerto paladar, me van a sacar un trozo de injerto. Y siempre les digo que en principio con las técnicas que utilizamos hoy en día el paladar normalmente no suele resultar molesto a los pacientes. Además, solemos poner algún tipo de dispositivo para protegerlo durante la cicatrización temprana y que esté cómodo. Pero igualmente hay pacientes que te dicen, mira, es que a mí, olvídate, no me toques el paladar, por favor. Pues en ese caso, o en casos en los que el paciente tiene tantas recesiones que no tenemos tejido donante suficiente, no hay paladar suficiente para ese paciente, podemos recurrir a sustitutos que son injertos de origen artificial o incluso injertos de cadáver que se pueden utilizar de la misma manera que se utilizan en dermatología para sustituir al injerto del paladar. Pero es verdad que también les explicamos que la mayor evidencia científica y con lo que más años llevamos trabajando es con el injerto del paladar y es por tanto con lo que en general mejores resultados obtenemos. Si bien es cierto que los sustitutos ahí están y que es verdad que en algunos casos son preferibles o incluso la única alternativa, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Olaya, que te veía sentir en ese sentido.
Es que he visto tus ojos de repente Sí. cuando estábamos hablando como si, vamos, esto fuese chuleta de berry que sacamos ahí y colocamos. Como bien decía Lucía, suena fatal, o sea, realmente cuando nosotros hablamos con los pacientes intentamos transmitirle tranquilidad porque es algo milimétrico de lo que estamos hablando y no hay mejor donante que uno mismo, sin duda alguna. Evitamos el rechazo, es decir, el deseo pues, que nuestro cuerpo sea algo ajeno, que lo trate como un cuerpo extraño. Entonces, inevitablemente, claro, tenemos que irnos a zonas blandas donde poder sacar pues ese tejido del que hablaba Lucía. Pero es verdad que hay situaciones en las que es tanto lo que necesitamos, el paciente no abre, una serie de situaciones donde no podemos, donde estos sustitutos que son tratados específicamente para que pierdan todas las células que pueden hacer este efecto negativo, son eliminadas, pero que suena fatal, o sea, lo he visto en tus ojos. Sí, no, mis ojos son un fiel reflejo de lo que pueden estar pensando ahora mismo nuestros espectadores, ¿no? Y además Claro, es que he visto tus ojos y pues los ojos que veo en el 80% de los pacientes cuando hablamos de esto. También decirte, igual me adelanto un poco en la conversación, que a la gente que le da pánico este tipo de procedimientos, hoy en día contamos con procedimientos que podemos realizar este tipo de técnicas con sedación consciente para aquella gente que pueda suponerle un miedo atroz o que le crea odontofobia a cualquier tipo de tratamiento dental. Pero que suena peor de lo que luego realmente es. Es decir, probablemente haya extracciones y otro tipo de procedimientos que hagamos en la boca que son mucho más cruentos que este tipo de procedimientos que son muy meticulosos, insisto. Es como decía Lucía antes, algo muy técnico, quizás. Y en todos los casos, es decir, también hacemos los tratamientos con anestesia local, independientemente de que exista sedación o no, por si existe cualquier tipo de duda, que todo va con anestesia. Sí, De hecho, perdón, quería añadir también, yo a los pacientes también les explico que es tan poca la cantidad que cogemos que se podría volver a coger al cabo de 3 meses del mismo sitio. Y no siempre, pero hay técnicas incluso que la herida queda totalmente cerrada. O sea, es una lámina realmente muy finita la que cogemos hoy en día. Y es raro hoy en día el paciente que se te queja de la molestia en el paladar. Por mucho que es lo que más miedo les da, normalmente suele molestar, se molesta un poco más lo que es el lecho receptor, porque hay más puntos, puede tirar un poquito más. Y el paladar, francamente, es algo que en general pasa bastante desapercibido. Y un pequeño apunte que también preguntan un montón los pacientes. Ese tejido que tomamos del paladar se regenera, que no queda un hueco, ni un agujero, ni nada por el estilo. Es importante porque la gente también tiene miedo a que le quede una hendidura, o sea, en esa zona donde tomamos el tejido. Y no, tu propio cuerpo lo regenera y ahí volvemos a tener material para, si hace falta en otras zonas de la boca, como decía Lucía, o en esa misma zona volver a hacer. Eso es. Es evidente que en general en todas estas cuestiones donde hay un bisturí o una sedación y tal, pues nos tiran un poco para atrás, pero creo que nos estáis dando un mensaje de tranquilidad. Y en ese sentido, quisiera aprovechar y preguntarle a Lucía un poco por la tecnología, porque yo entiendo que también la tecnología que estáis utilizando hoy en día no es la de hace unos años y eso también juega en favor de esa tranquilidad de todos nosotros y de todas nosotros, ¿no? Nosotras. ¿Cómo ha evolucionado esta tecnología en los últimos años? ¿Tenéis mejores herramientas, entiendo? Yo creo que ha evolucionado sobre todo en cuanto a lo que es, primero, la visión. O sea, hoy en día trabajamos o con aumentos o incluso con microscopio, y eso hace que la cirugía sea mucho más meticulosa. Y también en cuanto a las herramientas, la sutura que utilizamos, es todo lo que decíamos, es microquirúrgico. Entonces, son puntos muy chiquititos, son todas incisiones muy exactas. Y eso hace que sea, lo que decía antes Olaya, una intervención a priori menos cruenta de lo que puede ser, por ejemplo, una extracción de una muela de juicio, que normalmente es una cirugía más, ¿no? Una cirugía mayor. En este caso, yo creo que gracias a las herramientas, los instrumentos que son muy chiquititos y las suturas,
y las técnicas de aumento pues ha mejorado mucho tanto los resultados que conseguimos como ha disminuido mucho la morbilidad de la técnica. Pues estamos llegando al final, pero sí me gustaría pediros un balance final. Empezamos por ti, Olaya, un poco del mensaje, ¿no? Es decir, ¿en qué punto podemos o debemos llegar a un injerto? ¿Cómo debemos evitarlo? Y sobre todo, ¿cuál sería el mensaje final que le podrías dar a nuestros espectadores, Olaya? A ver, yo creo que inevitablemente, como siempre decimos, la prevención es crucial, es decir, crucial en todos los aspectos. En el resto del cuerpo, obviamente, también en la boca, no me cabe ninguna duda. Para evitar llegar al injerto, obviamente, lo que llevamos diciendo todo el tiempo, hábitos saludables, no fumar, cepillarse de una forma adecuada, donde nosotros como profesionales obviamente tenemos una parte muy importante, ¿no? A la hora de ya estar en el punto de necesitar el tratamiento, hay que pues, asesorarse muy bien, buscar un profesional que dedique parte de su profesión, digamos, o del mayor tiempo a realizar este tipo de procedimientos, es decir, los periodistas nos formamos para ello. Y inevitablemente, no en todos los casos donde veamos, como decía Lucia al principio, una recesión va a ser algo que necesita hacer un injerto, un tratamiento para recubrirse. Debemos de pensar que en muchos casos es una cuestión estética o más bien de salud para que el paciente pueda cepillarse cuando está indicado. Y inevitablemente, una vez ya hemos realizado el procedimiento, nosotros vamos a esperar un éxito rotundo del procedimiento que realicemos, pero obviamente de eso debemos de pactarlo previamente, es decir, debemos de tener claro previamente tanto el paciente como el profesional qué es lo que vamos a poder conseguir para establecer unos objetivos de éxito claros a largo plazo. Pero sin duda alguna, primero salud, después función y en último caso siempre estética. Lucía, y en tu caso, ¿cuáles serían esos mensajes para llevarnos a casa? Bueno, me sumo un poco a lo que decía Olaya, ¿no? Es fundamental enseñarle a los pacientes que incluso que ya tienen recesiones qué técnica de cepillado tienen que utilizar para evitar que esas recesiones vayan a más. Intentar mantener la boca siempre en salud, pero sin pasarse con el cepillado para evitar ser nosotros los que estamos creando esas recesiones. Y una vez ya nos enfrentamos a una situación en la que decíamos por un déficit en la calidad de encía, porque necesitamos hacer un tratamiento de ortodoncia y necesitamos tener esa zona más protegida o porque ya es una recesión que ha ido progresando por el tiempo. En el caso de que haya que hacerlo, es importante que el paciente tenga en cuenta que sí, efectivamente es una intervención, pero que no tiene que tenerle tanto miedo a día de hoy porque es una técnica bastante meticulosa, que si él pone de su parte cumpliendo con los cuidados que hemos mencionado previamente, es bastante llevadera y los resultados que, como decía bien Olaya, hay que pactarlos bien con el paciente de antemano para ver si el objetivo es un cubrimiento completo, si simplemente es ganar encía para tener un mejor estado de salud, es bastante predecible. Entonces, que tampoco es una gran intervención a la que hay que tenerle miedo. Pues Lucía, Olaya, ha sido un verdadero placer estar estos minutitos con vosotras, estos 30 minutos, hablando de una cuestión de la que yo hoy ya sé un poquito más que hace media hora y sobre todo desmitificando algunas de esas cuestiones, que también es otra de las misiones de este proyecto. Así que, en nombre de Cuida tus Encías, a las dos muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Os espero en una próxima. Un besazo. Chao. Beso. Hasta la siguiente. Yo me despido con el deseo de que ustedes hayan aprendido por lo menos la mitad de lo que yo he aprendido hoy, que ya será una buena noticia. Volveremos dentro de 15 días con un nuevo Cuida tus Encías en directo. Ya les adelanto que hablaremos de la situación de la boca cuando hay un proceso de quimioterapia por en medio, que es otra de las cuestiones no genéricas, muy concretas, pero también muy interesantes, porque lamentablemente hay muchas personas en nuestro país que se tratan hoy en día con quimioterapia porque están padeciendo un cáncer. De todo ello hablaremos en unos días, así que les emplazo. Y mientras, ya saben, sigan ustedes bien informados en cuidatusencías.es. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.